Gloria Bornigal de República Dominicana. Ella es licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, magíster en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Tiene un posgrado en Derecho del Comercio Internacional de la Universidad APEC. Es docente de la Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Perteneció a la directiva 2016-2018 de la Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias. En la actualidad es miembro de la directiva FEN 2020-2022, una asociación compuesta por mujeres empresarias dominicanas dedicadas al desarrollo integral de la mujer. En noviembre del año 2016 puso a circular una obra de su autoría, El clima laboral en tu mejor recurso. Es fundadora y actual tesorera de la Fundación Unidos para el Desarrollo Montecristi, es docente universitaria y vale con resumir que es una gran mujer emprendedora. Como les decía, la profesora Gloria Bornigal nos va a hablar sobre el mobbing o acoso moral en el trabajo. En este contexto, es válido afirmar que esta acción representa una forma de violencia discriminatoria hacia una determinada persona o personas por parte de sus superiores o el resto de compañeros que afecta por igual a hombres y mujeres de todas las edades, causando afección psicológica en sentido vertical u horizontal. Dentro de su conferencia se van a describir los hechos o circunstancias que sirven para identificar la ocurrencia de un caso de mobbing o acoso moral. Y podemos adelantar que se requiere de la reiteración de 5 elementos importantes que dan origen al referido fenómeno. Dentro de la conferencia también podremos escuchar los tiempos necesarios de reiteración para considerar la existencia de mobbing laboral u acoso moral. Este es un tema que afecta a los derechos fundamentales de los trabajadores, pues transgrede la dignidad del ser humano y es uno de los controversiales dentro de la teoría general del trabajo, del derecho del trabajo. Finalmente, puede mencionarse que el acoso causa efectos graves en la estructura organizativa de la empresa, a lo interno y externo. Es un fenómeno a nivel mundial. Su inobservancia afecta el entorno global dentro de las relaciones de trabajo que pueden derivar de diferentes patologías que la ocurrencia del acoso pueda provocar. Dicho esto, a modo general, les informo que la profesora Bornigal nos hará su exposición del tema en un tiempo aproximado de 30 minutos. Una vez finalizada su conferencia, la pasamos a la fase de interacción con las preguntas o comentarios que puedan hacerse, los cuales deben ser formulados por el chat, indicando su país de origen. Les agradecemos a todos mantener sus micrófonos en silencio para no interrumpir a la profesora. Sin más preámbulos, los dejamos con la conferencista Gloria Bornigal, quien nos expondrá sobre el mobbing o acoso moral en el trabajo en este jueves videoconferencia de Universitas Fundación sobre el derecho del trabajo y ramas afines. Adelante, profesora, el micrófono es suyo. Muy buenas tardes, buenas noches desde donde nos estén mirando. Muchas gracias primero a la Fundación Universitas por esta invitación a los jueves de videoconferencia. Realmente están haciendo una labor encomiable para todos los que somos parte de sus procesos y de sus diferentes estudios que realizan de derecho comparado. Tal como Mariana dijo, pues mi nombre es Gloria Bornigal, soy oriunda de República Dominicana y ejerzo Derecho del Trabajo y Seguridad Social por muchos años ya en el área. Mi especialidad y mi enfoque en el mundo del derecho del trabajo ha sido en los derechos fundamentales del trabajo, los derechos constitucionales y todo lo que tiene que ver con el respeto a la dignidad humana de los colaboradores en el mundo laboral. El mobbing viene de la palabra to mob, que significa mover, significa empujar, asediar de una manera directa, ya sea por un grupo de personas o por una sola persona en perjuicio de otra. Este fenómeno a veces creemos que es muy nuevo, a veces creemos que no tiene tantos años, pero es un fenómeno que data de muchísimo tiempo. Lo empezaron a evaluar entre animales. Un austríaco muy famoso empezó a hacer una prueba entre un búho y varios cuervos.
y se veía cómo los cuervos asediaban a este búho para sacarlo del grupo de animales. Luego esto se vino a estudiar con un psicólogo industrial social a nivel de las personas y se veía cómo en algunas ocasiones determinados grupos asediaban o intimidaban de una manera muy directa a otro ser humano en el entorno laboral. Muchas personas han estudiado este fenómeno hace muchos años, tantos como Heinz Lehmann. Tenemos la francesa Marie-France Irigoyen, que escribió un libro súper interesante que se llama El acoso moral en el trabajo y que tipifica los elementos constitutivos del acoso moral. Estos elementos constitutivos tienen algo bien importante y es que el acoso moral o el mobbing, como se dice en término anglosajón, es una violencia psicológica, no es una violencia física. Se tipifica por eso, porque es una violencia muy que no se puede palpar a veces y que es muy difícil la forma de probar este tipo de acoso, que es el acoso moral, a diferencia de otros acosos que conocemos, como lo es el acoso sexual, donde sí hay una evidencia, ya sea de toque físico, pueden haber agresiones físicas, pero en el acoso moral, la distinción principal que toma un juzgador al momento de conocer un proceso por acoso moral es esa violencia psicológica que va denigrando la parte psíquica del colaborador, que luego se va a transferir a efectos físicos de su persona. Entonces vamos por parte, lo que vamos a identificar este fenómeno a nivel doctrinal, a nivel legal y a nivel de jurisprudencia, que está ocurriendo en el mundo a través del tiempo con el acoso moral. Pues a nivel doctrinal le señalé algunos autores, me faltó decirles el español Iñaki Piñuel a nivel conductual, que ha estudiado el acoso moral. También tenemos doctrinarios en Latinoamérica, como lo es, por ejemplo, en República Dominicana, el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbucia, quien ha escrito y se ha dedicado mucho a este tema del mobbing o acoso moral en el trabajo. Estudios importantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo desde el año 2011 han creado estadísticas en mi país sobre esto y en la actualidad se repunta que la mayoría de las víctimas de acoso moral regularmente son mujeres y regularmente en estados de gestación, a veces de manera intencional o inintencional por parte de los colaboradores cuando realizan este tipo de acoso. La doctrina establece diferentes etapas del acoso moral en el trabajo y diferentes tipos de acoso. A principio de los estudios de este fenómeno solamente conocíamos el acoso que era del supervisor a su subordinado. Sin embargo, ya no es solamente este tipo de acoso, ya hay un acoso horizontal, vertical, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Es decir, que no solamente o no necesariamente el superior puede cometer acoso, sino que existen sentencias y jurisprudencia donde ya el acoso de este tipo de modalidades ha sido tipificado. Hay muchas discusiones en doctrinarios a nivel internacional sobre si el acoso debe ser un caso aislado, es decir, una violencia psicológica ocurrida una sola vez, o debe ser un caso de diferentes actos sistemáticamente ocurridos en contra del colaborador. Es decir, si yo puedo tipificar como acoso un único hecho que violente mi dignidad humana o violente mis derechos fundamentales y me agreda de manera psicológica, o si se necesitan situaciones repetidas para poder decir que estamos frente a un acoso moral o al mobbing, como lo conocemos en el sistema anglosajón. Pues aquí hay discrepancias entre autores. Hay autores como Marie-France Irigoyen, que es la autora francesa, que establece que sí debe haber una reiterada
ocurrencia de hechos que vayan en contra de la dignidad, que violenten la integridad psíquica del colaborador y que se pueda establecer un tiempo para determinar los efectos del acoso en el ser humano. Me explico. Un acoso tiene efectos cuando ya va siendo recibido durante 6 meses. Los efectos del acoso de 6 meses no son los mismos efectos que el acoso de 1 año o de 1 año y medio o de 2 años. Los efectos van a diferenciarse dependiendo del tiempo que la víctima está recibiendo este tipo de maltrato o violencia, que es violencia aunque sea psicológica, es silente, es una característica totalmente del acoso moral. La forma en que ocurre a veces es un poco impredecible y se percibe poco. ¿Qué hace la persona que vive el acoso o recibe el acoso? Bueno, pues llega a dudar de un mundo real o irreal, duda de su capacidad laboral, porque entiende que quizás lo que está ocurriendo es una falta de él como colaborador y no que se está atentando contra su estabilidad emocional. Muchos autores, al contrario de Marie-France Irigoyen, entienden que no importa que sean varios sucesos, que dependerá de la gravedad del mismo, que basta un solo hecho que sea tan fuerte sobre la dignidad humana del colaborador que ha sido acosado para que se pueda tipificar esta situación o fenómeno como lo es el mobbing o acoso moral. En esas dos posiciones, la mía, de manera personal, es la siguiente. Yo entiendo que sí debe existir una repetición de hechos para poder apreciar qué está existiendo en un mundo laboral. ¿Por qué? Porque el mobbing o acoso moral se puede confundir con el estrés laboral, con la presión laboral, con el síndrome de burnout y otros síndromes más que la OIT, como país signatario que muchos de nosotros somos, de los que estamos conectados, nos hacen vinculantes a estudiar esos fenómenos. Un trabajador que esté sufriendo el síndrome de burnout está totalmente quemado porque tiene una cantidad de demanda y una poca cantidad de respuesta o de herramientas para responder a eso. Y eso provoca cansancio, fatiga, estrés, no tener las herramientas para contestarle a sus usuarios, que es algo totalmente diferente a un acoso moral. En el acoso moral, la víctima lo que está recibiendo son malos tratos, por lo que conocemos como trato hostil, está recibiendo una denigración constante, está siendo atacado, está siendo lesionado a nivel de su propia capacidad y de su valía como ser humano. O sea, está siendo atacado en el derecho fundamental más importante de todos, que es la dignidad humana, como lo sabemos a través de la Declaración de los Derechos Humanos, a través de las grandes constituciones fundamentalistas y obviamente de los principios fundamentales del derecho del trabajo. Cuando estos doctrinarios enfocan el acoso moral, hay una frase muy interesante que dice que el acoso moral es un crimen tan bien trabajado que es muy difícil de ser demostrado y que usualmente el actor o el infractor de este tipo de violaciones sale siempre libre de culpa. Muchos abogados laboralistas, cuando van a los juzgados con estos procesos, tienen la particularidad de que muchas veces no tienen la forma de demostrar el hecho del acoso. Entonces, ¿qué ocurre y qué podemos decir como sugerencia? Una persona que está siendo acosada es en la tendencia, es muy difícil que se dé cuenta que está siendo acosada. Es muy difícil que un colaborador llegue a tu despacho y te diga: licenciado, licenciada, doctor, doctora, yo estoy siendo acosada. Porque el acosado
regularmente está en medio de una línea muy fina de lo irreal y lo real. Está en medio de una línea donde duda de su capacidad laboral, donde es denigrado quizás frente a sus compañeros, a sus mismos subordinados o viceversa. Y entonces ahí viene la discusión de qué pueden hacer las diferentes legislaciones para sancionar, regular, prevenir el acoso moral. En Colombia, por ejemplo, hay una ley de acoso moral, la ley 1010. Desde antes del 2011 existe la ley sobre acoso, producto de una fiscal adjunto que denunció un hecho de acoso laboral, y producto de eso pues se crearon canales de regular esta situación, porque se da mucho en las entidades públicas, privadas y multinacionales, donde a veces empieza un acoso de otro tipo, el acoso sexual, y luego a la víctima no ceder a este tipo de acoso, en las mujeres o en los hombres comienza el acoso moral, que es que te doblo la cantidad de trabajo, te exijo una cantidad de objetivos, te hago sentir insuficiente, que no puedes cumplir con ese paquete laboral, empiezo a crear una duda en tu cabeza de tu real capacidad y desempeño. Esto va matando la parte psíquica del colaborador, tanto que los primeros efectos están divididos por tiempos. A los 6 meses empiezan los efectos físicos de dolores de cabeza, dolores musculares, problemas gastrointestinales inexplicables, muchas bajas laborales, ausentismos laborales. A veces el tipo de persona que se deja acosar es regularmente, por estadística, personas con un intelecto alto, pero con una inteligencia emocional poco trabajada, y entonces se deja acosar constantemente de diferentes supervisores que arrastran al mismo tiempo algún posible cuadro o no de violencia. ¿Qué podemos decir a nivel jurisprudencial del acoso moral en mi país y en algunos otros que voy a mencionar? Por ejemplo, en República Dominicana el acoso moral fue tipificado por primera vez en el año 2008 en una sentencia de la Corte de Trabajo de una de las provincias del país, de San Pedro de Macorís, y se tipificó en una de esas empresas textiles que se elaboraba y que una de las operarias fueron reubicadas del lugar de trabajo al salir embarazadas, se le doblaban las jornadas, se le maltrataba presencialmente delante de todos sus colaboradores, y fue creando un arrastre de malos tratos y se demostró que había padecido trato hostil. Sin embargo, la ley dominicana en la actualidad, a pesar de que está siendo objeto de evaluación para una reforma integral, producto de todos los cambios que el mundo ha vivido tras la pandemia y la crisis sanitaria, no tenemos en nuestro Código de Trabajo el acoso moral tipificado. Tenemos obviamente los principios fundamentales del respeto a la dignidad, del derecho a la igualdad, a la no discriminación, pero no tenemos una disposición legal que lo tipifique. Tenemos causales de dimisión por el maltrato del empleador al colaborador. Tenemos causales de dimisión por presión laboral. Tenemos el convenio, obviamente internacional, aún no ratificado, pero tenemos los demás convenios del principio de igualdad y no discriminación. También tenemos como fuente legal en República Dominicana la Constitución del 2010 y sus diferentes modificaciones posteriores, que han mantenido consagrada en el espíritu de la Constitución el respeto a la dignidad, a la dignidad humana, el respeto a la integridad física y psíquica, el trabajo como un derecho fundamental y el respeto a todo lo que tiene que ver con el derecho al trabajo a nivel constitucional. Eso es lo que tenemos en República Dominicana. En otros países, como en España, como ya dije Colombia, como
Otros países latinoamericanos cuentan algunos con una ley especial de acoso moral, otros sin embargo lo tienen como una disposición dentro de su código de trabajo y más o menos pues el juzgador tiene una legislación propia antes de utilizar la legislación de tendencia internacional o la jurisprudencia laboral como fuente de derecho en el tema de lo que es el acoso moral en el trabajo. Continuando pues con el desarrollo del acoso moral, el mismo ha ido avanzando de manera silente en la sociedad. Es un tema de observación, es un tema de ocuparnos. Quiero mencionar unos casos recientes que hemos escuchado. Me imagino que saben el caso de Telecom, de France Telecom, actualmente Orange, que fue una situación en el 2019 donde todos nos sorprendimos cuando en una empresa 19 personas llegaron al suicidio por un plan supuestamente tipificado entre el director general, el director de gestión humana y el actual accionista mayoritario para crear lo que se llamaban los desahucios o los despidos masivos. En ese momento se creó una frase de o por la puerta o por la ventana, los trabajadores desesperados. Yo recuerdo que en un programa que transmito cada viernes desde mis redes sociales hablé de esta sentencia, hablé de este caso que no había sido fallado. En diciembre ya se falló y ahora mismo creo que hay un recurso pendiente por parte de la empresa. Pero 19 personas atentaron contra su vida y se suicidaron porque el acoso moral llegó a la última fase. Yo les había explicado que primero está la de los 6 meses, pero después de 6 meses y de esos efectos hay una fase al año y medio. Ninguna persona puede continuar sola cuando llega al año y medio de padecer violencia psicológica. Podemos hablar del acoso moral como violencia psicológica en el trabajo y podemos imaginarnos también una violencia psicológica doméstica. Vamos a compararla. Después de un año y medio de un colaborador recibir violencia psicológica, maltrato, denigración, al año y medio no puede trabajar eso solo. Necesita un apoyo profesional y conductual como lo puede ser el psicólogo laboral o el psiquiatra que pueda analizar si ese colaborador necesita un apoyo más allá de su mismo entorno laboral. ¿Por qué? Porque una persona que al año y medio esté padeciendo acoso ya ha sufrido los efectos y síntomas físicos, ya inclusive puede estar dejando ver dos situaciones emocionales, o posibles depresiones o posibles trastornos de ansiedad. Entonces, una vez conjugado esto, y el trabajador o la trabajadora seguir recibiendo estos tipos de ataques y de violencia psicológica, pues entonces esto se va al mundo intrafamiliar. Y no solamente se afecta el colaborador o la colaboradora, sino que ya se va a afectar su familia y todo lo que está a su alrededor. Y muchos especialistas en el área conductual dicen que un padre o una madre que está siendo acosado moralmente en su lugar de trabajo no va a tener las herramientas para apoyar a un hijo que esté padeciendo bullying infantil en los recintos escolares. Porque si ese padre no está recibiendo el apoyo para él mismo salir de esa violencia psicológica, no va a poder ser una vía para apoyar de manera conductual a ese hijo que posiblemente pudiera estar padeciendo esta situación. En el acoso moral, aparte, vemos casos como los de años anteriores, como el caso Neyenka, que está en Netflix, que muchos opinan que no hubo acoso, otros opinan que sí. Y actualmente el gobernador de New York fue acusado de acoso sexual de muchísimas empleadas que pasaron y empleadas vigentes, y está siendo investigado por la fiscalía.
En ese caso estamos hablando de acoso sexual, no todavía de acoso moral, pero puede ser que en esos tantos casos exista el acoso moral posterior al acoso sexual. En mi país ha habido muchísimas manifestaciones de dimisiones basadas en trato hostil, pero regularmente había una timidez y había una forma muy conservadora de visualizarlo en los tribunales hasta el año 2012. Es en el año 2012 que se crea un precedente en nuestro Tribunal Supremo con una sentencia que ha sido objeto de discusión en muchísimos congresos nacionales e internacionales sobre mobbing. Es una sentencia donde una compañía multinacional de telecomunicaciones pues duró casi 2 años afectando con un acoso moral o violencia psicológica a una colaboradora que era VP de más de 19 años de trabajo en esa empresa. Y aparentemente su supervisor, de una nacionalidad distinta a la nuestra, que tenía quizás una manera de manejar el trabajo diferente, pues no se percató que sus maneras de ser estaban siendo objeto de discriminación. Se determinó una discriminación por género, se determinó una violencia psicológica por la forma en que se desempeñaba el trabajo, se doblaron los objetivos, y fue cuando nuestro Tribunal Supremo tipificó la primera sentencia denominándola como mobbing de descendente ascendente, es decir, del supervisor a la subordinada. Posterior al 2012, pues se han tipificado los acosos morales horizontales, es decir, entre los compañeros de trabajo de un mismo departamento. Luego se dictó otra decisión contraria, por ejemplo, de la parte subordinada al superior. ¿Cómo ocurrió esto? Pues un grupo de compañeros, uno de ellos fue promovido, o sea, uno de ellos fue elevado de su puesto a un puesto superior y pasó de ser el compañero de trabajo al supervisor de esa área. Entonces todos los demás, de una manera u otra, empezaron a hacer los pedidos diferentes, empezaron a hacer las cosas sin ningún cronograma, con resultados, dañando los procesos, y obviamente quedaba como responsable el supervisor, y duró unos meses padeciendo estas situaciones, y al final la Suprema pues entendió que en ese caso podía tipificarse el mobbing por los efectos que tuvo ese grupo de personas que se confabuló para dañar la gestión de su actual supervisor, quien anteriormente era su compañero de trabajo. Es decir, que ya el mobbing no es lo que entendíamos hace unos años de una sola forma. Ya para manejar todo lo que tiene o todo lo relacionado a qué puede pasar, qué parte de este fenómeno debe de importar o no a un ministerio de trabajo o a un ministro de trabajo en cualquier país, pues está la parte de la sensibilidad social, la sensibilidad humana, de que es un tema que toca muy de cerca uno de los derechos más importantes. ¿Y qué pesa más? ¿La sanción legal o la prevención del fenómeno? La capacitación de los entornos laborales, la transformación de las culturas organizacionales. Actualmente vemos muchas grandes transformaciones de lo que era antes el clima laboral a lo que ahora se llama el bienestar integral, la felicidad laboral, la felicidad organizacional, que son dos felicidades distintas, la laboral y la organizacional. La laboral pues depende de lo que yo pueda proveer en una organización, y la felicidad organizacional, en ese sentido, por ejemplo, el trabajador escoge si eso que le están suministrando, escoge ser feliz o no, porque obviamente nadie es responsable de la felicidad personal, pero sí estos cambios y estas transformaciones en el mundo de gestión humana
pues crean un aspecto positivo para evitar situaciones relacionadas al acoso moral o al mobbing, como le hemos denominado. De mi parte, cuando publiqué el libro El clima laboral en tu mejor recurso, lo hice precisamente por una de mis clientas que padeció esta situación y que producto de este proceso es que sale la sentencia precedente en nuestro Tribunal Supremo. Y que al final del día lo más importante no fue lo que ella pudo generar en dinero cuando el tribunal reconoció las violaciones, reconoció sus prerrogativas, sino la oportunidad de poderle decir: tú no estabas loca, tú no tenías una situación fuera de lo que era una violación psicológica sobre ti constantemente. Eso vale muchísimo porque esa persona no entendía lo que le sucedía, y cuando se le pudo poner nombre a su situación laboral, que no era algo que tenía que ver con su desempeño o no, porque su desempeño siempre fue idóneo, sino que tenía que ver con un acosador y una persona que denigró de manera constante y al final hizo que la autoestima de esta colaboradora bajara al piso. Entonces, creo que los empleadores, creo que el mundo laboral tiene un compromiso a nivel mundial de no a la violencia psicológica, porque hace un daño a veces que cuesta mucho reparar. Yo diría que tardan años las víctimas de acoso moral en reparar lo que ha sido afectado, porque luego no pueden reintegrarse a un mundo laboral sin asumir que pueden estar padeciendo lo mismo, sin el prejuicio, sin las reservas después de haber sido acosados. Algo también interesante que no podemos dejar de compartir es que el acoso moral tiene una particularidad en sus inicios, cuando va ocurriendo en este mundo laboral, y es que regularmente donde ocurre el acoso hay una desconexión del estado general del manejo de los procesos de las empresas. El departamento de gestión humana usualmente no tiene el tiempo porque los propietarios o empresarios no lo otorgan. El departamento de gestión humana está más enfocado en un trabajo contable que en un trabajo de gestión humana. Regularmente a veces vemos personas en recursos humanos trabajando con pago de nómina, seguridad social, cálculo de prestaciones, cálculos de salida, en vez de estar trabajando con los procesos que requieren observación del personal, cómo está el personal idóneamente trabajando, la parte ergonómica, la parte de felicidad laboral. Entonces, se le invierte muy poco a los canales de prevención. Entiendo que es algo que realmente es lo más importante en el mundo laboral. Y bueno, no sé si todavía me queda algunos minutos. Dígame, Mariana. Puede tomarse un minutico más. Ok, perfecto. Entonces, ya con este último minuto que tenemos para yo ya cerrar la exposición, pues mi invitación es la prevención y la capacitación constantemente sobre lo que es este fenómeno. Evitar el fenómeno es trabajar con una erradicación total del mismo. Y si ya el fenómeno está y lo estamos viendo, vamos a compartir lo que sucede, porque es tan responsable el que acosa como el que no denuncia el acoso o el que no contribuye a que esa forma de manejarse en el mundo laboral cese. Así que por el momento finalizamos, y cualquier dato de jurisprudencias que pude dar en el transcurso de la exposición puedo compartirlo con Mariana o por algún grupo para que se pueda compartir a todos los que están aquí ya
en la conferencia y puedan tener esos datos a la mano. Ok, perfecto. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Aquí tenemos un comentario de Marianela Boliolo, de Uruguay, y dice, en Uruguay no existe ley que regule acoso laboral o moral. Sí existe, por ejemplo, un procedimiento administrativo, Inspección General del Trabajo, mediante el cual su origen es la denuncia del trabajador. También judicialmente es posible canalizar el reclamo regulado por norma general. No sé si tiene algún comentario al respecto. Sí, regularmente en países donde el acoso moral, como dice la persona de Uruguay, donde no existe legislación, pues esos son los procesos. O sea, hay un ministerio de trabajo al que el trabajador se puede dirigir y denunciar, o bueno, darle término al contrato de trabajo por la causa del acoso y hacer su reclamación judicial y esperar una decisión. Así ocurre usualmente donde no tenemos una legislación clara que nos diga cuáles cosas podemos hacer primero o no. Ok, perfecto. Desde YouTube preguntan, si el acoso se da desde los trabajadores o algún trabajador hacia el supervisor, jefe o dueño de la empresa, ¿cómo cree que podría probarse en juicio el moving o acoso laboral? Bueno, en la exposición señalé que ya existen sentencias donde ha sido tipificado el acoso al inverso, o sea, de la parte subordinada a la parte que supervisa o al gerente de una empresa. Y obviamente el acoso moral, como dije desde el principio, es un fenómeno muy subjetivo, porque es de una manera a veces no tiene mucha prueba a nivel documental, porque son situaciones que suceden muchas veces verbal, a veces no hay testigos en el momento que ocurre. Si lo hubiera, entonces es tener esa libertad de prueba que pueden existir en los diferentes países sobre la materia procesal laboral, y con testigos demostrar esta situación. También puede demostrarse una vez ese supervisor o gerente pueda evaluarse y realmente tipificarse que está frente a este fenómeno. Obvio, hay que auxiliarse de los profesionales de la conducta para que puedan determinar si esto está ocurriendo de esta manera. En países como el mío, en República Dominicana, no contamos con especialistas de la conducta que se dediquen a este tipo de evaluaciones. Usualmente, para poder demostrar el acoso moral, hay que hacer un trabajo duro a nivel probatorio, oral y contradictorio, y verificar si realmente la situación que está padeciendo el reclamante tiene que ver con el acoso moral. Pero sí hay jurisprudencia sobre este tipo de acoso que señala la persona que pregunta por YouTube, y se lo puedo compartir a Mariana, esa sentencia, para que luego la comparta en los diferentes grupos. Ok, perfecto. Aprovecho esta oportunidad para darle un gran saludo a la profesora Marta Elisa Monsalve de Colombia, el profesor César Arece de Argentina y el profesor Oscar Blanco de Colombia. Y aquí, adicionalmente, leo dos comentarios. Tori Escalona nos dice, buenas tardes, gracias por tan enriquecedora charla. Qué triste que nuestros tiempos de lidiar con este tipo de malos tratos laborales sea tan antiguo como el trabajo mismo. Saludos desde Nicaragua. El profesor Oscar Blanco de Colombia dice, en Colombia tenemos la ley 1010 de 2006 sobre acoso laboral que fija el procedimiento de seguir en la empresa o ante el inspector o el juez laboral. Adicionalmente tenemos otra pregunta. ¿Qué tipo de sanciones conoces o crees idóneas para una persona que ha realizado algún tipo de acoso o a otra persona dentro de su entorno laboral? Esta pregunta es desde YouTube. Muchas gracias. Yo también quiero saludar a Marta
que la hemos tenido en algunos congresos aquí en República Dominicana. No sé si se acuerda de mí, pero bueno, saludos Marta. Una vez Marta vino y habló de ese tema también por acá, junto a otra gran maestra como es Bielka Morales, que estuvieron juntas en un congreso. Bueno, con relación a las sanciones que tenemos sobre el acoso moral en República Dominicana, no tenemos una tabla de sanciones para los casos de acoso. ¿Qué yo opino y quisiera que en una reforma laboral integral se tomara en cuenta? Pues obviamente el tiempo que ha padecido la víctima del acoso importa para poder crear sanciones, y el daño o el efecto que éste está dejando en esa víctima. Lo que sucede muchas veces es que ese daño no se percibe tal cual en el momento que se está conociendo un proceso. A veces el daño del acoso moral va más allá de lo que podemos ver. Pero sí creo posible la creación de una tabla de sanciones versus el tiempo que ha sido la víctima, que ha tenido la víctima este padecimiento. A los 6 meses hay unos efectos visibles, al año hay otros efectos visibles, al año y medio hay otros efectos visibles. Entonces, de acuerdo a estos efectos, entiendo que el juzgador, donde no tenga la ley y no tenga esas sanciones, pues va a apreciar, debido conforme al principio de inmediatez que existe entre el juzgador y la prueba, va a apreciar esto de forma proporcional y va entonces a fijar diferentes indemnizaciones. En el caso que yo señalé de la sentencia del año 2012, que fue una persona representada por nuestra firma, el juzgador hizo una apreciación y dictó una sanción proporcional al tiempo que esta trabajadora fue víctima de acoso. Pero nunca la sanción va a cubrir el daño que esta persona tiene a lo interno y en su estado emocional. Nunca va a tener ese monto que cubra esa estabilidad emocional, porque esa persona fue afectada a nivel de trastornos de ansiedad, consumiendo ansiolítico, que quizás al día de hoy todavía no ha dejado ese padecimiento. Entonces es bien subjetiva esa respuesta, pero sí pudiera crearse una referencia a nivel de la ley laboral para que se tome en cuenta el tiempo en que ha recibido los actos de acoso y los efectos que ha tenido. El último efecto del acoso lo vimos en la sentencia que yo señalé, que fueron los 19 suicidios. Esperemos que no ocurra uno más. No se necesita que ocurra un suicidio más para que el mundo laboral entienda que hay que respetar el convenio que ha sido dictado sobre el acoso, y que seamos co-creadores de ambientes laborales sanos, de ambientes laborales efectivos, respetuosos de la dignidad. Uno de mis lemas siempre ha sido ambientes laborales sanos, familias felices. Ok, perfecto. Teresa Guzmán nos escribe: excelente exposición, muy necesario hablar del tema. ¿Cómo diferenciar el moving del burnout y si el trabajo en línea es más propenso para el acoso laboral? Excelente pregunta, porque no toqué en el transcurso de la exposición el acoso moral en el teletrabajo, que es una modalidad contractual que existe hace mucho tiempo, pero que con la crisis sanitaria se impulsó. Vamos por parte. ¿Cómo diferencio el acoso moral del burnout? Porque en el burnout no hay una intención de maltratar. En el burnout no hay una intención de asediar ni de atacar. El burnout es un síndrome que ocurre al trabajador de manera particular porque no tiene o no le han suplido la cantidad de herramientas que necesita para contestar en el tiempo que se requiere.
Esto crea preocupación, esto crea estrés, esto crea ansiedad y regularmente ocurre mucho en lo que son los sistemas, por ejemplo, públicos, judiciales, en los sistemas de salud. Por ejemplo, ahora con la pandemia, las enfermeras, los médicos, los trabajadores de emergencia podían estar padeciendo el burnout por una poca capacidad de respuesta a la cantidad de demanda para trabajos de salud. Las personas llegaban a los centros, principalmente los intensivistas en los centros médicos pueden sufrir burnout. Los jueces, los abogados ayudantes, cuando nos vimos confinados, sin trabajo de conocer los procesos judiciales los primeros 4 meses y las personas o los usuarios queriendo tener respuesta. Luego viene el proceso de audiencias virtuales, no poder responder en la velocidad que anteriormente se respondía. Eso crea burnout en el ser humano. Entonces ahí no hay una intención del empleador o del supervisor generarle ese problema al colaborador. Es algo que escapa a veces de la mano de todos. Sin embargo, el acoso moral es totalmente diferente. El acoso moral es una violencia psicológica que va contra una persona, que lo puedo hacer para llevarte a tener bajas laborales y que pierdas tus prerrogativas, que lo puedo hacer por tu condición de género, porque eres mujer y yo no quiero que tú como mujer sea la que lideres algún proyecto, algún proceso en una multinacional o en alguna empresa o viceversa. No quiero que sea esta persona con determinada diferencia a manejar este caso, un ejemplo. Y entonces provoco ese asedio, denigro, te hago dudar de la capacidad, te hago quedar mal delante de todo el mundo en reuniones grupales. Es un ataque directo e imputable. Lo que sucede es que hay una poca probabilidad de probarlo a nivel judicial, porque con quien cuenta el acosado es con los compañeros de trabajo. Entonces, a veces los compañeros de trabajo tienen el temor de ir a testificar a favor de un compañero, aunque sabemos que la ley prohíbe que se tome represalia por alguien que sirva de testigo a un compañero de trabajo, pero nadie lo hace porque en la práctica nadie quiere asumir esa valentía y de ponerse del lado del compañero. Entonces, eso es lo que se complica. Y con lo del teletrabajo es que se está haciendo fácil la posibilidad de probar los acosos morales. Porque en el teletrabajo sí podemos probarlo. Porque yo estoy escribiéndote, te estoy diciendo que no estás conectada, te quiero a 1 hora, estoy violando el derecho a la desconexión, estoy violando tu intimidad, estoy haciendo una serie de cosas que de manera textual yo puedo tener esas pruebas. Puedes estarme escribiendo correos de asedio, agrediéndome, faltándome el respeto a nivel intelectual. Puedes decir una opinión sobre un informe en una reunión grupal, en una reunión por videoconferencia que todas quedan grabadas y que hay una forma de poderlo probar. Y sí es posible el acoso moral en el teletrabajo, ocurre. Aún en mi país no tenemos un caso en el alto tribunal sobre acoso en teletrabajo, pero sí hay países como en España donde ya existen decisiones sobre el acoso. Me parece que en Chile también con relación al acoso moral en el teletrabajo. Pero definitivamente que el acoso moral en el teletrabajo pudiera ser un tema de otra videoconferencia porque abarca muchas cosas que no hemos señalado con relación al acoso moral en el trabajo.
Ok, perfecto. Ana Cecilia Gerson nos dice, excelente exposición. En México hubo un caso que en efecto inició como acoso sexual y derivó en MUI. Y uno de los medios de prueba relevante fue el registro de la elevadísima cantidad de llamadas del acosador a la víctima, a cualquier hora de cada día, incluso de madrugada. Sí, usualmente el acoso sexual tiende a ocurrir primero. Cuando el acoso sexual ocurre primero y la víctima no accede al acoso sexual y el acosador se da cuenta que no hay forma de que esa víctima acceda al acoso sexual, entonces cambia la forma de acosar y entonces llega a cometer el acoso moral, donde asedia, intimida, y ese es el caso típico que ocurrió en Colombia, creo que lo dije al principio, que una fiscal adjunta fue acosada sexualmente por un superior, no accedió al acoso sexual y este superior le bloqueaba todas las solicitudes de ascenso, le doblaba los horarios, le negaba los permisos, le doblaba los objetivos. Entonces ella, en vez de quedarse callada, lo que hizo fue convocar una rueda de prensa y denunciar esa situación, y que producto de ella no acceder al acoso sexual, entonces ocurrió el acoso moral. Entonces es realmente lo típico, es como típico que suceda eso primero y después el acoso moral. No quiere decir que para que se tipifique el acoso moral debe existir previo un acoso sexual. No es eso. Lo que quiero decir es que muchas veces sucede que ocurre un acoso sexual, no es permitido por la víctima y entonces el acosador convierte el acoso sexual en un acoso moral. Perfecto. Aquí tenemos una última pregunta. Dice, en el caso que mencionaste del trabajador que se vuelve supervisor y sus compañeros de trabajo generaron todos un acoso laboral, pudiera decirse que en ese caso sería una especie de bullying. ¿Cómo serían las sanciones? ¿Sancionan a todos los trabajadores? Lo que pasa es que el bullying en términos anglosajón se utiliza mucho para la violencia en los recintos escolares. Esto es un mobbing de compañeros de trabajo y las sanciones, como países distintos al mío, por ejemplo, en España no, en Francia, que fue el caso de France Telecom, se condenó en el tribunal de primer grado a los directivos conjuntamente con la empresa. En ese caso donde los colaboradores cometen esta falta y el empleador, quizás el empleador, vamos a decir el propietario de la empresa o de la multinacional, no sabe que esto está ocurriendo, pero cuando se entera toma acciones al respecto a lo interno y lo demuestra en el tribunal, pues entonces el tribunal correspondiente verificará qué tan responsable puede ser el que está cometiendo el acoso, que quizá no es el propietario de la empresa o de la persona moral empleadora. En mi país, en República Dominicana, hasta el momento solo ha resultado responsable del hecho de un acoso moral el empleador o persona moral que sea el empleador de del trabajador propietario de la empresa. Me explico. Claro, Telecomunicaciones ha sido acusada y condenada por casos de mobbing, ya lo puedo decir porque es un caso ya conocido por la Suprema Corte, y resulta condenada la razón social, pero no resulta condenado el director porque lo excluyen, ni resultó condenado el que fue acosador de la empleadora, cosa que es lo que debe revisarse en las reformas laborales que no tienen el acoso contemplado en sus normas vigentes, y que debe tener esa parte como proceso. Creo que ahí contesté esta pregunta y una que se me escapó esa particularidad, que cuando se tipifique el acoso moral, la legislación que exista o la que se fuere a modificar debería contemplar condenaciones sobre el empleado que en su posición cometió el acoso.
porque en muchas legislaciones solamente resulta condenada la empresa o razón social empleadora ante la seguridad social de ese colaborador. Sin embargo, el empleado, ya sea el director ejecutivo, el gerente general, el supervisor de planta, que fue el que asedió, el que cometió el acoso, pues simplemente no hay condenaciones, por lo menos en República Dominicana. En otros países, como en Francia, ya sí hay condenaciones tanto para la razón social como para los que cometen el acoso. Ok, perfecto. Bueno, antes de cerrar, vemos que la profesora Martelisa Monsalve tiene la mano levantada. No sé si quiere hacer una intervención. Le vamos a dar el derecho a la palabra. Por favor, Alexandra, ayúdame a activarle el audio. Muchísimas gracias, Marianita. Un saludo muy cordial y muy cariñoso para la queridísima Gloria. Gracias por recordar precisamente esas jornadas, esos eventos en tu país. Y quiero felicitarte por la magnífica disertación, sobre todo muy informada, muy documentada. Has hecho en el comienzo de tu disertación énfasis en el hecho de la persistencia. Realmente con un solo acto, pues no podemos hablar de que estamos en presencia de un acoso laboral, y así lo tiene consagrado nuestro artículo segundo de la ley 1010 de 2008, que hace referenciado, de 2006, que ha referenciado y que vale la pena anotar, es la primera en Latinoamérica que ha hablado sobre este tema y debidamente reglamentada igualmente. Pero sí quiero hacer énfasis en la efectividad de esta ley. Y no es efectiva por dos razones de peso. Generalmente, no es porque no se dé, el acoso laboral está orientado hacia las mujeres y hacia las mujeres más débiles, las madres cabeza de hogar. Entonces, ¿qué sucede con esta circunstancia del acoso laboral? Pues que son madres de 2, 3 hijos que no se pueden quedar sin empleo y callan y no se atreven a manifestar ni a denunciar porque pierden el empleo. Entonces, allí vemos que hay una gran dificultad para la eficiencia de la ley. La otra, la circunstancia de la prueba. Y tú mencionabas algo muy importante, que gracias a la virtualidad, hoy en día está siendo mucho más fácil precisamente conseguir una prueba de un acoso, precisamente porque tenemos a la mano los dispositivos que nos permiten generar la prueba necesaria. Pero frente a esa prueba está la inhibición de la pérdida del empleo. Así las normas, en el caso nuestro, protegen también a quienes sirvan de testigos y toda la protección que se quiera dar, pero el resultado es que no ha sido lo efectiva que debiéramos realmente tener para que podamos erradicar este flagelo que ha sido multitudinario y además de muchos años en la vida laboral. Muchísimas gracias nuevamente, muchas felicitaciones, un fuerte abrazo para los queridísimos amigos dominicanos y para ti, uno muy especial. Muchas gracias. Para mí, Marta es una maestra, realmente. Gracias por compartir todo eso. Y nosotros también, vamos a decir que me pongo un poco nostálgica,
por esas conferencias presenciales que son tan enriquecedoras, pero gracias a la virtualidad que estamos por lo menos usando esta plataforma. Y coincido obviamente con nuestra maestra Marta de que realmente la efectividad se pone mucho en cuestionamiento, porque a la final es algo muy, muy difícil de comprometer a alguien a avalar que está ocurriendo un proceso de acoso y a que se tipifique el acoso como tal en algunos tribunales que, a pesar de ser tribunales especiales, tribunales de excepción, hay una poca preparación en algunos vamos a decir, en algunos jueces a nivel de lo que es este tema y otros tantos del derecho del trabajo, que eso importa mucho, el nivel de especialización de un juzgador para poder tipificar o no este fenómeno. Bueno, Gloria, te vuelvo a dar el derecho a palabra para que te vayas despidiendo de esta sección. Ya no, por ahora no tenemos más intervenciones. Bueno, pues muchas gracias, Mariana, y a todo el equipo de la Fundación Universitas por la invitación. Siempre agradecida de ser contribución en este tema y en todo lo que es el derecho del trabajo y la seguridad social. Pues una invitación a todos es que seamos co-creadores de ambientes laborales sanos, que si vemos alguna situación podamos ser una voz de alerta para que las cosas no ocurran y no lleguen a las últimas consecuencias. Seamos una parte en las empresas de solución, no de conflicto, porque el ser humano no deja de ser un ser humano para ser trabajador. Una vez pasamos el umbral de una puerta en un mundo laboral o en una empresa, seguimos siendo ese ser humano que estaba fuera en un momento dado, y por tanto nuestros derechos van a ser siempre muy sensibles y vulnerables ante las ocurrencias de acosos morales. Les invito a todos a que hagan de ustedes ese lema: ambientes laborales sanos, familias felices, porque lo que yo recibo en una jornada laboral lo voy a replicar en mi entorno de mis amigos, en mi entorno de mi familia, y bueno, podemos contribuir a un mundo laboral más sano, más estable. Excelente. Bueno, queremos darle las gracias a la profesora Gloria por su excelente intervención, así como también a todos los que hoy se conectaron con nosotros en este jueves de videoconferencia, invitándolos desde ya a que nos acompañen en una próxima edición. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos consiguen como @universitasf. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta luego. Bye.